Capítulo 9. Como siempre, muchas gracias a Sherlock. Este capítulo fue votado como la actualización garantizada de mayo en Patreon, no de junio. Llegué tarde debido a los acontecimientos en la vida real, pero afortunadamente me ocupé de ellos mucho más rápido de lo que pensé que lo haría. Los patrocinadores pueden votar por la actualización garantizada de este mes actualmente, y la historia de Patreon del mes pasado también se publicará pronto. Estaré transmitiendo en vivo la ilustración de WhatsApp HP2 God en Discord en unas pocas horas, luego estaré transmitiendo la ilustración de este capítulo un poco después de eso. Incógnita él estaba allí de nuevo. Un día de invierno. Una noche de luna resplandeciente. Un entorno íntimo y sereno. Y más adelante estaba, un poco detrás de ellos, Shirou observó cómo Kiritsugu Emiya y su yo más joven estaban sentados en el Engawa, figuras sin rostro mirando hacia la luna llena. Cuando era joven, quería ser un héroe. ¿Qué quisiste decir con eso de querías? ¿Te rendiste? Sí, por desgracia. Ser un héroe es algo que se vive por tiempo limitado, y cada vez resulta más difícil llamarse uno a sí mismo así cuando creces. Ojalá me hubiera dado cuenta de eso antes. Los recuerdos eran algo divertido. Recordó sus palabras, el contexto, cómo se había sentido. Era tan fácil como, pero a medida que pasaban los días, era cada vez más difícil reconstruir el rostro de su padre. Incluso si terminó siendo el día en que murió. Se preparó mientras su yo más joven se animaba. Está bien. Ya que tú ya no puedes, yo me convertiré en uno en tu lugar. Tú no puedes hacerlo porque ya eres mayor, pero yo debería poder manejarlo perfectamente. Haré que tu sueño se haga realidad. Shirou hizo una mueca. La idea de que se había mostrado tan confiado, tan indiferente ante algo así, era difícil de aceptar. Todo el mundo se benefició de la retrospectiva, por supuesto, pero aquí, fue un recordatorio de que el más joven no entendía realmente. Ah, dijo su padre con voz cálida y alegre. Me siento aliviado, entonces. Desde donde estaba, no podía ver el rostro de su padre. Pero Kiritsugu estaba sonriendo. Tenía que serlo. Shirou dio un paso adelante hacia ellos, queriendo verlo nuevamente por sí mismo y dejar esas preocupaciones a un lado. Incógnita, oh, estás despierto. Shirou entró en la sala de estar, frotando los restos de sueño de sus ojos. ¿Por qué no me despertaste? ¿Por qué lo haría? Dijo Taiga con una sonrisa radiante. Parecía que necesitabas descansar. Shirou suspiró. También tengo el estofado de Kakuni. No se va a secar, lo pongo a fuego lento. Oh, lo hiciste, ¿verdad? Yo puedo cocinar, idiota. Tú solo, lo haces mejor, eso es todo. Se quedó callada de mal humor. Taiga hinchó las mejillas y miró hacia otro lado. Se rió entre dientes, antes de dirigirse a la cocina y levantar la tapa de la olla de cocción lenta, manteniéndose alejado para evitar la nube de vapor que escapaba, revolviendo y pinchando la carne. ¿Te quedarás a desayunar mañana, verdad? Preguntó. La abrazó con un solo brazo antes de dejarla ir con una rápida palmadita en el hombro. Me temo que no. La corrigió Shirou. Tomaré el vuelo nocturno mañana por la mañana, así que me tendrás a mi disposición por el resto de la tarde. Apagó el fuego de la estufa. Alex. Gritó el hombre lo suficientemente fuerte como para que se le oyera desde la otra habitación. Estoy sirviendo la cena. ¿Quieres ayudar a tu tío? Está bien. Escuchó. Al asomar la cabeza, vio que la jovencita dejaba caer sus crayones sobre la mesa del comedor y corría hacia él emocionada. Al menos era un sentimiento que podía atribuirse a un miembro de esta familia. El timbre sonó justo cuando se disponía a revisar el armario en busca de cuencos y cubiertos. Taiga era la que estaba más cerca de la entrada principal y se apresuró a revisar la puerta. La oyó jadear y hablar con cierta excitación. ¿Has vuelto? ¿Por qué no dijiste nada antes? Bueno, ahora tenía curiosidad. Él y Alex salieron de la cocina y se reunieron con la madre de la niña en la entrada. La persona que estaba en la puerta había entrado, ya se había quitado los zapatos de vestir cuando Taiga le arrebató el abrigo. Era un hombre alto y de aspecto austero con el pelo negro, lacio y bien cortado. Él y Shirou compartieron una mirada similar de sorpresa, y en el caso del hombre, de resignación, cuando se reconocieron. Alex jadeó, tal como lo hizo su madre, antes de correr y apretar la pierna del hombre tan fuerte como pudo. «Papá», gritó alegremente.
Su padre le alborotó el cabello con cansancio, pero no con frialdad, antes de levantar en el aire a una Alex que chillaba y acurrucarla contra su pecho. «Y yo que pensaba que ya te habrías ido», murmuró el hombre mientras acariciaba la cabeza de la chica, notando la presencia de Shirou. «Te daré mis saludos, entonces». La pelirroja sonrió. «Es agradable verte también, Waver». Incógnita no era como si ninguno de los dos tuviera un motivo para verse con regularidad. Uno estaba en Tokio y el otro en Londres. No era como si se evitaran. Pero desde este extraño enredo, por alguna regla tácita Shirou y Waver Velvet habían tenido cuidado de tratar de no hacer coincidir sus visitas a Fuyuki con las del otro. Al fin y al cabo, así era como ocurría con los suegros. Más aún cuando solo los conocías en su condición profesional de docentes. De repente tener que considerarlos familia, bueno, la incomodidad de su situación había disminuido con los años, pero todavía estaba allí, esperando que la devolvieran a la vida. Shirou y Waver se sentaron en el borde del Engawa, con vista al jardín de lo que alguna vez fue la propiedad que perteneció a su padre. Los dos hombres salieron a tomar un poco de aire fresco después de una agradable comida con la familia. No fue lo mismo que antes, ¿verdad? El ambiente se interrumpió con los sonidos que provenían de la sala de estar mientras Taiga cantaba con Alex. Hacía calor, la primavera se transformaba en verano. Y un espeso manto de nubes impedía ver la luna por ningún lado. La pareja compartió un momento de silencio, solo interrumpido por el encendido de un encendedor. Shirou se volvió hacia Waver, frunciendo el ceño. «Pensé que lo dejarías», comentó con total naturalidad, aunque quizá su tono tenía un matiz de acusación. «¿Ya no estás usando parches?» «Lo soy». El hombre exhaló una columna de humo que se enroscó y giró más allá del resplandor de la suave luz de la linterna. «Pero ya no es lo mismo, ¿verdad?» «No lo sé, nunca lo he intentado». «Está bien. No lo hagas». Shirou reflexionó que había una ironía cósmica en el hecho de que la mayoría de los fumadores aconsejaran activamente a las personas que no comenzaran a fumar, incluso mientras fumaban frente a ellos. Taiga se enojará si se entera. Waver dio otra calada. Probablemente ya lo sepa, admitió. Pero no ha dicho nada. Mientras no lo haga delante de ella o de Alex, dudo que lo mencione. Lo vas a recibir cuando ella diga algo. Sabes que lo vas a recibir. Waver suspiró. Teniendo en cuenta la vida que llevo, los cigarrillos no van a ser lo que me mate al final. Déjenme tener esto mientras tanto. No había nada que Shirou pudiera replicar a eso. Miró hacia el jardín, rascándose la mano distraídamente. ¿Cómo está Rin? En el mismo segundo en que las palabras salieron de la boca de Shirou, Waver lo miró y lo miró. Y ahí está. ¿Qué? Shirou se cruzó de brazos. Solo estoy conversando. Los teléfonos existen, ¿sabes? Murmuró el inglés. Ambos parecen olvidarlo cada vez que hablo con alguno de ustedes. Me pregunto por qué será. Shirou no estaba de humor para seguirle el juego a cualquier punto que se estuviera planteando. Acabo de hacerte una pregunta, dijo a la defensiva, frunciendo el ceño. Siempre es la misma pregunta, insistió Waver, un poco molesto. Si le das suficiente tiempo, uno de ustedes acabará preguntando por el otro. Todo este andar de puntillas, ¿y para qué? No voy a andar de puntillas ante nada, insistió Shirou. Entonces puedes llamarla y preguntarle directamente. Él frunció el ceño. Siento que si lo hacemos, nos pondremos tristes el uno al otro por un tiempo, confesó finalmente. No creo que ninguno de nosotros quiera molestarse, además de la llamada ocasional de cumpleaños. Es como, Shirou frunció los labios. Sé que soy feliz, incluso sin ella. Solo quiero saber que ella también lo es. Waver se frotó la sien cansadamente. Tosaka es un mago espléndido, dijo finalmente. Shirou parpadeó. Eso ya lo sabía. Entonces eso es todo lo que tengo que decir al respecto, dijo otra vez. No soy un chico que reparte cartas al servicio de los problemas imaginarios de ustedes dos. Ambos son adultos. Actúen como tales. Si Shirou se sintió herido por las palabras, no lo demostró. O, en realidad, no pareció haber escuchado al otro hombre. Estaba apoyado sobre los codos y miraba el jardín profundamente pensativo. ¿Cómo está la señora? Preguntó finalmente el inglés. Shirou sonrió. Está muy ocupada, como tú. Su hermano se inscribió este año.
Últimamente parece que las cosas se han animado. Tiene más cosas que hacer de lo habitual. Ya lo he oído. Weaver se llevó el palito de cáncer a los labios. Algunos de mis colegas se lo estaban preguntando. Shirou lo miró. No hay nada de qué sorprenderse. Ya conociste a mi esposa. No lo han hecho, el hombre se encogió de hombros. Al final supusieron que su hermano era la excepción que confirma la regla, o algo por el estilo, pero quién sabe con Shinono de por medio. Ante la mención de Kabane, Shirou no pudo evitar hacer una mueca. ¿Hay algo que deba saber con respecto a ella? Weaver lo consideró. Ya conoces a la asociación, dijo finalmente. Creen firmemente que todo este alboroto sobre ley se acabará pronto. Hay décadas en las que no ha pasado nada, y años en los que han pasado décadas, y todo eso. En lo que a ellos respecta, Shinono no es un problema, y es lo bastante inteligente como para no convertirse en uno. Shirou frunció el ceño. No creo que le importe si lo es. Hay quienes comparten tus sentimientos, pero ella se ha aislado hasta el punto de que cualquier acción potencial que emprendan tiene demasiados factores desconocidos. Weaver apagó la colilla en el cenicero que había traído consigo. En su interior, el japonés se sentía feliz de ver que la casa de Kiritsugu seguía siendo respetada después de tantos años. Tal como están las cosas, la mayoría de la gente se contenta con esperar y ver cómo evoluciona la situación. Si las cosas se complican, bueno, su rostro se ensombreció, unos pocos tienen algunas ideas sobre cómo manejarlo. ¿Cómo? El rojo. Shirou parpadeó. No pensé que a Ozaki le importaría. No lo hace. No de la misma manera que tú, suspiró el inglés. Shinono no está peligrosamente cerca de desentrañar algunas de sus patentes existentes con la torre del reloj. Touko Travel, por ejemplo. No está dispuesta a compartir exactamente cómo logra su propio método rumoreado de teletransportación al mundo. Al final, podría ser solo un truco. Está contenta de dejar que los científicos tarden potencialmente décadas en realizar ingeniería inversa, pero sigue siendo una amenaza potencial para las finanzas de los rojos. Eso sonó bastante bien. ¿Y el azul? ¿Cómo voy a saberlo? Murmuró Weaver. Probablemente esté ansioso por enfrentarse a Unei, si tiene la oportunidad, lanzando rayos por todas partes como si fuera una fiesta en Shoreditch. Pero con tanta actividad de ley en la isla, es poco probable que eso suceda pronto. Él miró a Shirou. Dada tu tendencia a meter las narices donde no debes, sería negligente por mi parte no advertirte que tengas cuidado. Había cierta gravedad en sus palabras, pero Shirou no pudo evitar burlarse. Me considero advertido, respondió, con una sonrisa irónica en la comisura de sus labios. Por favor, sea serio. Lo digo en serio. Cruzaré ese puente si alguna vez nos toca cruzarlo. ¿Cuándo lo cruces? Repitió Weaver con incredulidad. Estás en el puente ahora mismo, justo en lo alto del arco. ¿Estás disfrutando de la vista? No. Sigue fingiendo que no tienes nada que ver con esto todo lo que quieras, lo reprendió el hombre mayor, interrumpiéndolo con evidente fastidio. No cambiará el hecho de que a Shinono no le agradas. Te causará problemas. Inevitablemente, esos problemas te harán involucrarte con grupos con los que solo puedo esperar que no tengas ningún deseo de involucrarte. ¿Tienes alguna idea de lo que Taiga me hará si algo te sucede? Mejor yo que Chifuyu, ¿no crees? Tú, espetó Weaver, antes de recomponerse. Una cosa era decirle que no metiera las narices donde no debía, pero Shirou sabía con quién se había casado. Para bien o para mal, ya estaba en esto para largo plazo. Olvídalo, decidió el hombre, ya he dicho suficiente. Sacó otro cigarrillo contra el cáncer y dejó que el silencio guiara la conversación mientras fumaba. ¿Aún no te has hecho cargo del cobertizo?, comentó Shirou, de alguna manera teniendo el descaro de cambiar de tema por completo como si nada hubiera pasado. ¿El cobertizo? Repitió Weaver lentamente, casi dudando en preguntar. ¿El cobertizo?, insistió Shirou. Creo que es un taller decente. El hombre de cabello negro arqueó la ceja. Bueno, no soy muy bueno en las tareas domésticas. ¿Estás hablando de un taller de magia?, se dio cuenta demasiado tarde. La decepción en su voz era palpable, pero Shirou de alguna manera logró pasarla por alto. ¿No te han enseñado nada mis lecciones? Es una idea terrible. A mí me funcionó, intentó insistir Shirou, poniéndose un poco a la defensiva. Y está justo sobre una línea mística.
No es el único factor que hay que tener en cuenta. Además, creo que entenderías la importancia de no cagar donde comes. Ya adulto, el pelirrojo sintió la necesidad de no hacer pucheros ante el lenguaje crudo de su profesor. Entonces, ¿qué planeas utilizar? Después de todo, pronto te mudarás aquí para siempre. Según lo que Shirou entendió, una vez que Waber finalmente recibiera su cresta mágica de Melvin, estaba programado que le devolviera su título de señora Reines, que estaba esperando. Se presentaría una solicitud para que se convirtiera en el nuevo segundo dueño de Fuyuki. A todos los efectos, a los ojos de sus muchos enemigos, Waber Velvet simplemente desaparecería. Waber lo pensó por un momento. Recientemente compré una propiedad particular en Miyama. Planeo convertirla en algo utilizable. Los ojos de Shirou se entrecerraron. Miyama. Sí. La última vez que pasaste sin avisar, Taiga mencionó que era para un funeral allí. Waber Velvet permaneció inescrutable. Shirou miró hacia otro lado. No voy a entrometerme. Es un lugar que tiene cierto valor sentimental para mí, murmuró Waber finalmente, dando una larga calada. En cualquier caso, sería mejor dejar este lugar como está, si vamos a vivir aquí como una familia. El desorden taumatúrgico no es deseado donde no es necesario. Shirou tarareó, destacando un punto por encima de los demás en la declaración del hombre. ¿Quieres mantener la magia fuera de la casa? Waber volvió a pensar en ello. No lo sé, decidió. Pasaron varios segundos antes de que se diera cuenta de que la pelirroja estaba esperando algo más que esa respuesta evasiva. Una respuesta más larga entonces. Nunca quise volver aquí por alguna razón, admitió finalmente. A los ojos de cualquier mago que se precie, esto es el paraíso, en lo que a ellos respecta. Pero, por otra parte, una vez que me mude aquí para siempre, cualquiera que quiera verme muerto no podrá encontrarme o simplemente no se molestará en hacerlo una vez que se dé cuenta de dónde estoy. Shirou negó con la cabeza. No me refería a eso, y tú lo sabes. Como si respondiera, se oyeron detrás de ellos los sonidos de la risa de Alex. Contra todo pronóstico, Alex Fujimura había nacido con circuitos mágicos excepcionales, a la par de un mago de primera generación, y, como Tosaka, era un ser normal. Hasta donde él sabía, Taiga no tenía ninguno, y los de Waber no eran nada especial. En cuanto a cómo Alex había resultado ser más allá de los sueños más locos de cualquier mago, Shirou solo podía preguntarse. Waber dejó caer los hombros hacia adelante mientras suspiraba. Se llevó el cigarrillo a los labios y mordisqueó el filtro distraídamente. Sería un desperdicio que no lo hiciera, ¿no crees? Shirou permaneció en silencio. Waber suspiró y continuó. El objetivo principal de cada mago en la vida es garantizar que su próxima generación continúe con el oficio familiar. Puede que el escudo de mi familia no tenga nada destacable, pero sigue siendo mío y de mi familia, y he trabajado mucho y duro para que me lo devuelvan cuando llegue el momento de que nuestro oficio pueda continuar. Todo lo que he hecho me ha llevado a este momento. Él parecía pensativo. No vengo de una familia particularmente ilustre. Mi abuela aprendió los conceptos básicos de la hechicería por lo que escuchó en la cama con un mago. Mi madre solo practicaba la hechicería de vez en cuando para honrar su memoria. Cuando era joven, lleno de alcohol y vinagre, quería ser el primero en seguir seriamente este camino. Vendí las posesiones de mis padres y me mudé a la Torre del Reloj. Me ofendió lo anticuados que eran y sus suposiciones de que resultaría no ser nadie especial. Así que, hizo una mueca, me embarqué en algunos emprendimientos verdaderamente estúpidos. Shirou sonrió. No creo que sea algo tan raro. Si estuviera frente a mi yo más joven, le daría una bofetada, creo. Waber negó con la cabeza. El caso es que soy el caso excepcional de mi familia, ya que fui el único que se tomó el oficio en serio. Y aunque no fue como lo había planeado inicialmente, si Alex decide continuar con la hechicería, lo tendrá mucho más fácil que yo con todas las conexiones que construí. Ella tiene el talento. Tiene mis conexiones. Muchos de mi clase ya han ofrecido sus servicios como mentores cuando llegue el momento. Incluso Ivete. Waber resopló. Ella nunca fue seria con sus inclinaciones. Incluso Ivete. En resumen, toda mi vida hice lo que pude para asegurarme de que mi descendencia lo tuviera más fácil que yo si continuaban con mi magia. Todo ese trabajo pesado, los sacrificios que hice, significarían algo, supongo.
Durante mucho tiempo, creí que si no se aprovechaba la oportunidad, entonces todo lo que había hecho hasta este punto sería en vano. Una vez más. El inglés parecía preocupado. Pero ahora que soy padre, creo, Shirou esperó a que el hombre ordenara sus pensamientos. No lo sé, repitió Waber. Aún lo quiero para mi hija, pero siento que verla crecer hasta convertirse en una mujer fuerte y saludable como su madre es igual de importante para mí. Supongo que eso no es muy propio de un mago. O tal vez sí. ¿Son esas dos cosas mutuamente excluyentes? Creo que lo averiguaré con el tiempo. Taiga entiende que es una gran responsabilidad. También sabe que he trabajado toda mi vida para lograr esto. No descarta por completo lo que quiero. Shirou se tensó y pareció encogerse sobre sí mismo. Parte de lo que dijo Waber lo impactó de una manera un tanto inesperada. Cuando Kiritsugu le transmitió su sueño, ¿qué pasó por la mente de su padre? Se preguntó. ¿Se le ocurrió algo similar? Lo impactó en lo más mínimo la gravedad de lo que Shirou había aceptado emprender en un arranque de sinceridad infantil. Algo completamente distinto, tal vez. El sueño de su padre, era un buen sueño, pensó Shirou. Por supuesto que lo hizo. Un buen sueño era inherentemente un sueño que podía compartirse con buena conciencia. No suenas muy preocupado, comentó Shirou, manteniendo la cabeza hacia adelante. Waber se burló. ¿Por qué lo haría? Ya no está en mis manos. Sé que la amo y que quiero criarla como es debido. Comenzaré con lo que sé y me ocuparé de lo que no sé un poco más tarde. Esta es una decisión que Taiga y yo tomaremos juntas. Y lo que es más importante, cuando Alex sea mayor y pueda tomar sus propias decisiones, también respetaremos las suyas. No es como si pudiera negarle esta elección cuando tuve la oportunidad de decidir mi destino por mí misma, incluso cuando era joven y tonta. Shirou no se movió. Eres un tipo genial, Waber. El tipo genial en cuestión no era capaz de manejar cumplidos tan sinceros e inesperados de una manera igualmente genial. Se ruborizó y balbuceó incoherencias antes de decir que había perdido y toser en su puño. Aprenderás a decidir por ti misma las cosas cuando tú y tu esposa tengáis un hijo propio, murmuró. No te tomes demasiado en serio lo que te estoy diciendo, por favor. Shirou respiró profundamente. Hay algo sobre lo que me gustaría saber tu opinión, ya que estamos hablando de transmitir cosas a nuestros hijos. Waber Velvet arqueó una ceja. Ah, ¿sí? El otro día tuve una conversación con Raiga. Me dijo que Kiritsugu estaría feliz de que yo me hubiera establecido y que mi padre no hubiera querido que yo siguiera sus pasos, le confió Shirou, aparentemente de la nada. El hombre mayor se quedó perplejo. Pasó un largo momento durante el cual simplemente no supo qué decir. Espero que no, espetó Waber. Shirou lo miró de reojo. Al darse cuenta de su error, trató de aclarar. Tú y yo lo conocíamos de manera muy diferente, pero, dejando de lado nuestras diferentes experiencias, tus fundamentos son horribles. Creo que al menos intentaría mostrarte la diferencia entre tu trasero y un agujero en el suelo si supiera que estaría criando a un aspirante a Power Ranger, y mucho menos querría activamente que siguiera sus pasos. Shirou se quedó estupefacto por un instante y soltó una breve carcajada. El estado de ánimo en el que se encontraba pareció desaparecer, al menos en parte. Entiendo lo que dices, pero me resulta difícil conciliar ese hecho. Los ojos de Shirou se pusieron vidriosos, porque sé que cuando le dije que seguiría su sueño en su lugar, él estaba feliz. Estoy seguro de ello. Waber dio otra larga calada, dándose un momento para formular otra respuesta. ¿Por qué este chico tuvo que esperar hasta que Waber llegara a casa para desahogarse? Fue realmente agotador. Parecía que entonces tendría que cavar más profundo. Te he hablado de mi sirviente en la Cuarta Guerra, ¿no? Waber miró hacia él para confirmarlo. Recibió un asentimiento. El Alejandro Magno que conocí era un hombre al que admiraba por encima de todos los demás. Antes de separarnos, le dije que siempre sería mi rey. No creo que ninguno de los dos supiera lo que eso significaba, en nuestras extrañas circunstancias, pero estoy seguro, más allá de cualquier sombra de duda, de que ambos estábamos satisfechos con esa promesa. Shirou no dijo nada, y le hizo una señal a Waber, que se mostraba reacio, para que se pusiera el sombrero de profesor después de las horas de trabajo. El inglés usó una mano para peinarse el cabello, mientras que con la otra jugueteaba con su encendedor. ¿Cómo se sirve a un rey que literalmente murió hace siglos? Preguntó retóricamente.
No estaba cerca para decírmelo, así que solo pude llegar a mis propias conclusiones. Traté de ser un mejor hombre de lo que era, por ejemplo. Exploré el mundo. Aprendí a ser alguien de quien pudiera estar orgulloso. Entonces el pasado me alcanzó en la forma de Reines. Waber no dejó que Shirou dijera ni una palabra. No ahora. Las cosas cambiaron, como suele suceder. Hay cosas en la vida que están bajo tu control y otras que no. Nunca olvidé mi promesa, pero la belleza de una promesa como la mía, y una promesa como la tuya, es que nada está escrito en piedra. Siempre es lo que tú hagas con ella. Creo que todavía puedo servir a Iskandar de la forma en que lo hago ahora. Como mínimo, quería ser el tipo de vasallo que protegería su legado. Sintiendo que ahora tenía permiso para hablar después de que pasaron unos segundos, Shirou murmuró. ¿Has pensado algo en esto, eh? Así es como le hablas a alguien que intenta ayudarte. Se quejó el otro hombre. Eso no quiere decir que no haya habido momentos en los que me sentí perdido. Que sentí que no iba a ninguna parte con respecto a la promesa que hice, estancado en Londres como un simple profesor que revisaba los ensayos sin sentido de Flat y soportando reunión tras reunión con Reines y todos esos señores pretenciosos. Un leve rubor se asomó por sus orejas, pero ambos fingieron no verlo. Taiga fue quien ayudó a aclararme mucho las cosas cuando nos volvimos a encontrar. Le debo mucho, pero eso ya lo sabes. Waber suspiró ruidosamente y se levantó. Eso es todo lo que estoy dispuesto a soportar por tu desánimo. Voy a volver adentro para ayudar a Alex con esa manualidad de fideos con pasta que necesita para la escuela. Llegó a la puerta antes de que Shirou volviera a hablar. Gracias, Waber. De verdad. Si realmente entendieras a qué me refiero, sabrías que no soy yo a quien tienes que agradecer. Con ese críptico mensaje entregado, Shirou se quedó solo en el Engawa. Miró la hora en su teléfono con aire pensativo. Tal vez había una última cosa que hacer antes de dejar Fuyuki. Incógnita Shirou caminaba a paso lento por el cementerio, con la vista fija únicamente en el lugar donde descansaba Kiritsugu. Unas cuantas varillas de incienso usadas eran la única señal de que alguien había pasado por allí recientemente. Incluso él llegó con las manos vacías. Pero eso estaba bien. Kiritsugu no era el tipo de persona a la que le importaba. Se agazapó frente a la tumba de la familia Emilia. A esa hora de la noche, apenas podía distinguirla. Ojalá supiera qué querías de mí. Su cabeza cayó pensativamente. Ese sueño le exigía todo, incluso si Kiritsugu no lo quería decir de esa manera. Incluso ahora, Shirou creía que habría sido feliz siguiendo el camino trazado para él hasta el día de su muerte, y todavía estaría feliz de haber podido al menos hacer esto. Sin embargo, al alejarse, la dura verdad lo golpeó. Estaba cansado. Estaba cansado. Ya no. No desde que tomó la decisión de retirarse. Shirou no se atrevería a decir que lamentaba haber dado un paso atrás, pero el sueño era todo lo que quedaba de lo que su padre le había transmitido. Más aún, después de casarse con Chifuyu. En un sentido muy cósmico, el sueño era todo lo que tenía. Pero, no te equivocaste, dijo Shirou en voz alta. Es un hermoso sueño, Kiritsugu. No está mal salvar a la gente. Y quiero seguir salvando gente. Es solo que, pensó en las palabras de Waber. Que sus sueños eran lo que ellos mismos hacían de ellos. Que perseguirlos guiaría su destino. Dio la casualidad de que su sueño lo había guiado inexplicablemente a Chifuyu. Su caballero blanco. ¿Este sueño significa para mí lo mismo que significa para ti? No se encontraron respuestas en la piedra gris. Probablemente no, pero estaba bien, decidió. Incluso ahora, en realidad no había dejado ir, ¿o sí? Todo lo que lo llevó a donde estaba ahora. Las decisiones que tomó. Las cosas que abandonó a las que se aferró. Los ideales que Kiritsugu le transmitió estaban al mando de todo. Esto también era parte de su sueño. Pero no de la manera que él pensó que serían. Era el momento de hacer las paces consigo mismo y con el hombre que lo crió. La próxima vez que regresara, su mente estaría despejada. Esa fue una promesa que se hizo a sí mismo. Gracias por todo. La pausa que hizo antes de continuar no fue cuestionada como agradecimiento debido a la naturaleza de la conversación. He decidido que soy feliz y espero que tú también lo seas por mí. Apoyándose en las rodillas, el hombre se levantó y se alejó sin contemplaciones. Por encima de él, las nubes se abrieron para revelar una luna creciente.
incógnita Chifuyu se despertó de su sueño por el sonido de algo. Con los ojos que prácticamente se negaban a abrirse, esperó un momento más antes de que los sonidos de tintineos y golpes se escucharan nuevamente. Alerta, se arrastró fuera de la cama y dejó que la fría madera bajo sus pies la sacudiera y la hiciera recobrar la conciencia. Sintió que estaba comprensiblemente molesta. No estaba del todo despierta y no podía imaginar que podría estar despertándola prematuramente en su propia casa. El fin de semana, nada menos. Después de lidiar con la cantidad de tonterías en las que su hermano y Laura inevitablemente se habían metido en el torneo en equipos, sintió que merecía un merecido descanso. De mal humor y con un propósito, bajó las escaleras pisando fuerte, lista para enfrentarse a quien fuera. La maleta de Shirou estaba al final de las escaleras. Olvidados los pensamientos de violencia, pasó junto a la entrada y asomó la cabeza con cautela en la cocina. Su marido estaba de pie junto al fregadero, dándole la espalda. A su derecha había una pila de ollas y platos limpios que parecía haber estado revisando quién sabe cuánto tiempo. Otro detalle curioso fue el dibujo infantil, colorido pero difícil de descifrar, pegado en la nevera con un imán. No estaba segura de qué se trataba, pero podría preguntar más tarde. En silencio, ella se acercó a él y lo abrazó con fuerza desde atrás. Su cuerpo no reaccionó notablemente a su toque. Shirou debió saber que ella estaba allí. Bienvenido de nuevo, le dijo ella, mirándolo por detrás de la camisa. ¿Cuándo llegaste? Hace 10 minutos, pero no quería despertarte. Pensé que así podría empezar con ventaja. Su voz era cálida. Chifuyu entró su rostro más profundamente, curiosamente avergonzada. Iba a llegar hasta ellos eventualmente. Se rió. Sé que las ollas necesitan remojo, pero no creo que sea necesario remojarlas tanto tiempo. Lo siento. No te preocupes por eso. Su marido respondió a su tímida disculpa, apretándole suavemente el estómago con las manos, húmedas, callosas y cálidas como estaban. Ella se rió y hundió más la cara en su espalda. ¿Shirou? Si su marido notó su vacilación, no lo mencionó. ¿Sí? Hay algunas cosas que necesito decirte. Bueno. Pero déjame tener esto primero. Sonrió mirando el fregadero vacío. Por supuesto. Tómate tu tiempo. Cualquiera que fuese lo que surgiera, estaba seguro de que lo superarían juntos. Fin del capítulo 9.